Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva edición de Futop 5, su canal amigo sobre el deporte y juego más lindo del mundo. En esta ocasión venimos con una nueva edición de esta saga, ya que tiene varios videos, la saga del Top 25, que se los dejo acá arriba en el video, para que puedan ver una lista de reproducción con todos los videos anteriores de los top que se han hecho en este canal. Y en este caso vamos a cruzar de frontera y vamos a ir a la nación de Brasil, para hablar de los que a mi juicio, en mi opinión, gente, son los 25 mejores jugadores de la historia del fútbol de Brasil. Vamos a salir un poco de lo que es el fútbol argentino, del fútbol del país del cual yo soy. En este caso vamos a hablar sobre el deporte de la selección verde amarela. Es muy difícil, ha sido muy difícil para mí determinar cuáles son los 25 mejores puestos de jugadores del fútbol brasileño de toda la historia, ya que ha tenido increíbles equipos, ha tenido grandes jugadores, grandes entrenadores también, pero en este caso vamos a hablar de los jugadores. Una nación que tiene 5 mundiales, que tiene muchas Copas América, que tiene varias Copas Confederaciones, varios mundiales juveniles, etc. Una de las naciones, si no la nación más exitosa en la historia del fútbol en cuanto a títulos obtenidos. Así que sin más preámbulos, sin nada más que decir, continuemos con el video. El primer jugador que vamos a ver es a Careca, al ex delantero de Napoli, del San Pablo, del Santos de Brasil, que fue compañero de Maradona en el Napoli, campeón de los años 80, un jugador muy bueno que fue también integrante de las selecciones de Mundial 82, 86 y Mundial 90, un jugador importantísimo para aquellos años en Brasil, tal vez no tan reconocido debido a que Brasil tuvo grandes delanteros, un jugador muy bueno con un promedio de gol bastante interesante, con unos 213 goles en 376 partidos para el delantero brasilero. En el puesto 24 vamos a hablar de Jairzinho, el goleador del Mundial de 1970 para Brasil, no del Mundial, pues el goleador fue Gerd Müller, pero el goleador de esta selección campeona de este Mundial fue el jugador antes mencionado, el jugador de Botafogo, del Olympique de Marsella, del Cruzeiro, del Jorge Wilstermann de Bolivia, uno de los delanteros más importantes de la historia de la selección brasilera, campeona del mundo en 1970, como dijimos anteriormente, también participó del Mundial del 66 y del Mundial del 74, uno de los tantos 10 que tenía esa selección junto con Pelé, con Tostao, con Rivellini, un equipazo tenía Brasil en ese momento, y obviamente lo tenemos que poner en esta lista porque fue un jugador importantísimo para la selección verde amarela en ese Mundial. Puesto 23 para Mauro Silva, para muchos el mejor 5 de la historia del fútbol brasilero. Es jugador de, entre otros, del Deportivo La Coruña, del Bragantino, del Guaraní, que fue campeón del mundo con la selección verde amarela en 1994. Fue un volante central clave en ese Deportivo La Coruña de los años 99-2000, donde fue campeón de la liga. Un jugador que en su época no había muchos mejores que él en el puesto central de la mitad de la cancha. Muchos lo consideran incluso como el mejor volante central de la historia del fútbol. Yo creo que es un poco desmesurado el asunto. Fue campeón mundial con la selección, como dijimos, en el año 1994. También ganó una Copa América en el año 1997. Ha ganado innumerables títulos con el Depor La Coruña, como por ejemplo Copas del Rey, Supercopas de España. Y obviamente no nos puede faltar en esta lista. Puesto 22, y acá vamos a entrar en una polémica, se le decidió incluir a Neymar. Ustedes se preguntarán por qué está tan bajo Neymar. Bueno, a mi juicio todavía no le ha dado grandes satisfacciones a la selección brasilera. No ha sido campeón todavía con la selección de su país. Sí ha sido campeón con el Santos de Copa Libertadores. Sí ha sido campeón con el Barcelona de Champions League, de Ligas de España. También ha sido campeón con el PSG. Pero me parece que no ha logrado demostrar y no ha logrado marcar una época como lo han hecho otros compatriotas. Y en el puesto de él, que es el de delantero, que es en el que más destaca probablemente Brasil en toda su historia. Un delantero desequilibrante, gran velocidad, compañero de Messi y de Luis Suárez en el Barcelona, campeón de la Champions del año 2015. Un jugador que aún tiene para demostrar, pero que hasta el día de hoy, para mi juicio, está en este puesto. Puesto 21 para Djalma Santos, el ex bicampeón del mundo con la selección brasileña en los años 1958 y 62. Fue el lateral derecho que tuvo la selección brasileña en esos años. Fue el mejor lateral derecho del mundo durante las décadas del 50 y del 60. También participó de los mundiales del 54 y del 66. No ha ganado ninguna Copa América o Campeonato Sudamericano, como se lo denominaba en esa época. Jugó solamente en 3 clubes del fútbol brasilero y en general en su carrera: el Portuguesa, el Palmeiras y el Atlético Paranaense. Es ídolo del Palmeiras, ganado innumerables campeonatos paulistas, Copas de Brasil, además de los ya mencionados mundiales de fútbol. Un lateral
de los primeros que tenían esa tendencia del fútbol brasileño a ser laterales ofensivos. Puesto 20 para Dani Alves, el jugador más ganador de la historia del fútbol, donde fue campeón en todos los equipos donde jugó, incluso en el Bahía de Brasil, que es el club donde él surgió. Fue campeón en Sevilla, fue campeón en el Barcelona, fue campeón con la Juventus, fue campeón con el Paris Saint-Germain, con la selección brasilera, ganó Copas América, ganó Copas Confederaciones. Un jugador impresionante. Yo creo que solamente Cafú lo supera como el mejor lateral derecho de la historia del fútbol, aunque bueno, ustedes tal vez tengan una opinión distinta. Un jugador que muchos lo consideran incluso como el mejor lateral derecho de la historia del fútbol brasilero. Creo que para mi juicio no. Fue campeón de Copa Confederaciones 2 veces, como dijimos, fue campeón incluso sub-20. Creo que el único título que a él le faltaría ganar es la Copa Libertadores y el Mundial a nivel mayor de selecciones. Yo creo que no creo que haya muchos jugadores que hayan ganado todos los títulos que se puedan ganar, tanto en el continente americano como en el viejo continente, es decir, en Europa. Puesto 19 para Dunga, el ex volante mixto que tenía la selección brasilera, que fue campeón del mundo, era el capitán de la selección en el año 1994, participó de los mundiales de 1990 y 1998, donde en el 98 también era el capitán de dicha selección, fue entrenador de la selección brasilera, fue campeón de la Copa Confederaciones del año 1997 como jugador, ganó 2 Copas América en el año 1989 y 1997. También participó de los Juegos Olímpicos de 1984, donde quedó en segundo lugar Brasil. Nunca fue campeón de clubes, salvo en el Júbilo Iwata de Japón. Después todo su palmarés solamente se resume a lo que es la selección brasilera. Jugó en la Fiorentina, jugó en el Pescara, en el Stuttgart, jugó en el Vasco da Gama, en el Santos, en el Corinthians. Jugó en grandes equipos, pero no pudo ganar nunca títulos a nivel clubes, salvo el antes mencionado que ganó en Japón. Puesto 18 para Paulo Roberto Falcao. Lo mencioné así para no confundir con el jugador colombiano. Fue uno de los mejores volantes creativos que tuvo la selección brasileña en toda su historia. Integrante de aquella gran selección brasileña que estaba junto con Sócrates, junto con Tonino Cerezo, con Zico y demás. Jugador que es ídolo, casi leyenda del Inter de Porto Alegre. Jugó también en la Roma y jugó en el San Pablo. En la Roma fue subcampeón de una Champions League del año 1984, donde perdió contra el Liverpool. Fue campeón innumerables ocasiones con el conjunto gaúcho, ganando campeonatos de ese estado, también campeonatos brasileros, y también ganó Copas Italia con la Roma, la Liga en 1900, o sea, decir, la Serie A en la temporada 82-83, también ganó una Copa Italia en 1984 y también ganó un campeonato del estado de San Pablo con el San Pablo justamente en el año 1985. Fue uno de los mejores volantes creativos que tuvo la selección brasileña en toda su historia. Puesto 17 para Clodoaldo. Lo pongo en este puesto y van a entender por qué. Porque él fue un jugador fundamental de aquella selección campeona del mundo en 1970, con Brasil obviamente, ya que Brasil contaba con muchos jugadores creativos de buen pie, pero no tenía marca. Él hacía todo el trabajo sucio, entre comillas, que requería la selección brasileña para ganar aquel mundial. Un 5 de marca de primera categoría, hoy sería tal vez el mejor 5 del mundo si hoy en día habría un jugador así, con esa entrega, con esa garra. Fue figura del Santos, después le tocó jugar en el Tampa Bay de los Estados Unidos y luego retornó a Brasil para jugar en Nacional de ese país. Fue campeón de la Recopa Sudamericana en los años 1968 y 69 con el Santos. También fue campeón del mundo con la selección brasileña en 1970. Ganó la recordada y vieja Copa Roca con la selección de dicho país. Ganó también innumerables campeonatos paulistas con el Santos en los años 1967, 68, 69, 73 y 78. Merece su lugar acá por la función que cumplía en ese equipo minado a estrellas, que hay un dato también, ha jugado de delantero. Puesto 16 para Gerson, otro del integrante de aquel gran equipo del Brasil del 70, figura tanto del Botafogo como del Flamengo, que también tuvo un pequeño paso por el San Pablo de Brasil. En estos 3 equipos fue campeón, también tuvo una pequeña carrera en el Fluminense, pero fue campeón del mundo, como dijimos anteriormente, con la selección brasileña en 1970, fue campeón de la Copa Roca en 2 oportunidades, en el 63 y en el 71.
Un jugador importante que cumplía la función de mediocampista, que jugó entre los años 1959 y 1973, un jugador que fue compañero de tanto de Pelé, de Rivellino, de Félix, que era arquero de Brasil en ese entonces. Un jugador interesante, un jugador que tal vez entre los muchos jugadores técnicamente ricos que tenía Brasil era tal vez de los que menos destacaba, pero no por eso menos importante que los demás. Puesto 15 para Sócrates, otro integrante de aquella selección muy buena que tenía Brasil en la década del 80, participó de los mundiales del 82 y el 86 con la verde amarela. Fue un mediocentro ofensivo con mucha técnica, con mucha visión de juego, con una gran pegada, por eso es que tenía mucha cantidad de goles, a pesar de no ser un delantero neto. Fue jugador del Botafogo, del Corinthians, de la Fiorentina, del Flamengo, del Santos. Un jugador que se destacó muchísimo, que era el capitán de la selección brasileña en aquellos mundiales, que fue campeón con el Corinthians en 1979, 82 y 83 del campeonato paulista, también fue campeón con el Flamengo, la Copa de Río y en el campeonato carioca. Un jugador de los mejores que ha tenido Brasil en cuanto a esa zona de la mitad de la cancha, de esos volantes creativos con llegada, con pegada, con gol y también con pase-gol. Gran complemento de Zico en aquella mítica selección. Otro que vamos a mencionar es a Kaká, el padre de Ricardo, como le dicen muchos debido a sus creencias religiosas, figura del San Pablo, figura del Milan, que tuvo una desgraciada carrera por el Real Madrid donde no pudo brillar todo lo que pudo. Lo pongo en este puesto porque ha sido bicampeón de Copa Confederaciones con Brasil en el año 2005-2009, fue campeón del mundo con la selección brasileña en el año 2002, pero que no solamente disputó un partido. También jugó mundiales de 2006-2010 con la selección mayor y jugó el Mundial Sub-20 del año 2001 con la selección también de su país. Fue, como dijimos, figura en el Milan, fue figura del San Pablo, jugó en el Orlando City de los Estados Unidos, también tuvo un pequeño paso por el Real Madrid. Lo pongo en este puesto porque además es acreedor de un Balón de Oro que ganó en el año 2007. Un jugador bastante interesante, de los que no eran tan típicos de tirar bicicletas, de tirar tacos, sino que era más bien un juego más simple, más en dirección hacia el arco. Un jugador técnico que tenía una calidad de definición muy buena y además que era un jugador que hacía una dupla terrible con Ronaldinho, con Ronaldo, con Emerson, con Zé Roberto, con Adriano, con aquella gran selección brasilera de la década del 2000. Puesto 14 para Cafú, el ex bicampeón del mundo con la selección brasilera. Para muchos es considerado como el mejor lateral derecho de la historia del fútbol. Yo creo que sin lugar a dudas es el mejor lateral derecho de la historia de Brasil, junto con Djalma Santos, un jugador que el único en la historia del fútbol que jugó 3 mundiales, finales de mundiales consecutivas, la del 94, 98 y 2002, donde solamente fue campeón en la primera y en la tercera. También jugó en el mundial del 2006 con la selección de Brasil. Es el jugador con más partidos en la historia de la selección brasilera, con un total de 142 cotejos, marcando 5 goles. También fue campeón de la Copa América en 1997 y 1999. Fue campeón de la Copa Confederaciones en 1997. Jugó en clubes como el San Pablo, donde fue campeón de 2 veces de la Copa Libertadores. Jugó en el Zaragoza, jugó en el Palmeiras, jugó en la Roma, donde fue figura y campeón de la Serie A en el año 2001. Y también fue campeón de la Champions League en 2 oportunidades, en una con el Milan. Y también fue campeón en 2 oportunidades de la Supercopa Europa en el año 2003. Un jugador de los que no hay hoy en día, o al menos hay muchos, incluso los laterales ofensivos que hay en las distintas selecciones son comparados con él. Y qué bueno, que merece obviamente su lugar en esta lista por ser un jugador tan importante para la historia del fútbol brasileño. Puesto 12 para Bebeto, el ex campeón del mundo con la selección brasileña en el año 1994, que hacía una dupla letal con Romario, campeón de la Copa Confederaciones en 1997, campeón de la Copa América en 1989, campeón de un Mundial Juvenil en 1983 con la selección brasilera, que también participó de los Juegos Olímpicos de 1988, del Mundial de 1990, del Mundial de 1998, que marcó 3 goles, de los Juegos Olímpicos de 1996, que jugó en clubes como el Flamengo, el Vasco da Gama, el Deportivo La Coruña, donde fue figura, en el Flamengo, en el Sevilla, jugó en el Vitória, en el Cruzeiro, en el Botafogo, en el Kashima Antlers de Japón. Tenía una estadística de 599 partidos disputados con 328 goles en total. Con la selección brasileña jugó un total de 41 oportunidades, marcando 21 goles. Un jugador que fue campeón también de
del campeonato brasileño con el Flamengo, con el Vasco da Gama, así como también ganó 2 títulos con el Deportivo La Coruña, tanto la Copa del Rey como la Supercopa de España. Un delantero interesante que fue un jugador clave en aquel Mundial de 1994. Siguiente puesto para Carlos Alberto, el lateral derecho y capitán de la selección campeona del mundo en 1970, que marcó el último gol en aquella final que Brasil le propinó a Italia por 4-1. Otro de los grandes laterales derechos junto con Cafú y con Djalma Santos que tuvo Brasil en su historia. Fue campeón del mundo en aquella edición de la Copa del Mundo. También tenemos que decir, para la selección brasileña jugó un total de 53 partidos y marcó 8 goles. Pelé lo eligió entre los 125 mejores futbolistas de la historia. Fue distinguido para el 11 histórico de plata del Balón de Oro en el año 2020. Fallecido recientemente, hace unos años, en el año 2016. Un jugador interesantísimo que tuvo la selección brasileña, que hoy también del estilo de Cafú, como dijimos, de Djalma Santos, de Dani Alves. Muchos laterales derechos tuvo Brasil en su historia, grandes. También tenemos que decir que jugó en equipos como el Flamengo o el Cosmos de Nueva York, donde fue campeón 2 veces en la Liga de los Estados Unidos en aquellos años, junto con Pelé. Puesto 10 para Didi, el cerebro que tenía la selección de fútbol campeona del mundo en 1958 y 1962, no nos podía faltar. Un jugador que se destacaba por ser mediocampista central, un jugador que destacó en clubes como el Fluminense, el Botafogo, jugó en el Real Madrid de Di Stéfano un año, en el 59 y el 60, en el Sporting Cristal de Perú, también jugó en el Veracruz de México, fue figura del San Pablo, un jugador muy querido por aquella hinchada, también en el Botafogo, como mencionamos anteriormente. Se destacó también mucho como técnico, pero lo importante es su paso por la selección brasileña, donde fue bicampeona del mundo, en aquella selección integrada por Pelé, Garrincha, Zagallo, demás, un equipo imbatible que tenía el mundo del fútbol. Fue campeón en 3 ocasiones con el Fluminense, en una ocasión con el Fluminense, en 3 con el Botafogo, también fue campeón de Champions League con el Real Madrid, y fue campeón también en 2 oportunidades con la selección brasileña, así como también fue campeón de un torneo panamericano en el año 1963 con la selección sub-23 de Brasil. Puesto 9 para Tostão, otro integrante de aquella máquina de 1970 que jugó en clubes como el Cruzeiro, el Vasco da Gama. También integró la selección brasileña en 6 años, entre el 1966 y el año 72, que fue campeón en innumerables ocasiones con Cruzeiro, ganando muchísimos campeonatos mineirados. También ganó la Liga de Brasil en 1966, fue campeón del mundo en 1970, fue campeón de una copa llamada la Copa de Independencia en 1972, fue goleador en 4 oportunidades del campeonato mineiro en el 66, 65, 67 y 68. Fue uno de los grandes jugadores de la historia de Brasil, junto con de aquel equipo, junto con Jairzinho, Gerson, Pelé y Rivelino. Formaron una delantera con estos 5 monstruos. También podía oficiar de mediocampista ofensivo, además de delantero. Hizo un total de 268 goles en clubes. Un jugador que también era uno de los grandes exponentes de la gran pegada de pelota parada, junto con Teófilo Cubillas, con Elías Figueroa, con Roberto Rivelino, con Kempes, con Brindisi, con Alonso, así como también ser uno de los grandes 10 que tuvo la historia del fútbol. Puesto 9 para Rivaldo. Tal vez muchos lo recuerden por su paso por el Barcelona, por su paso por el Corinthians de Brasil, por el Palmeiras, por el Deportivo La Coruña, por el Milan, por el Cruzeiro. Fue un jugador completísimo. Pero lo que más importa en este caso, y de lo que vamos a hablar, es de que fue campeón del mundo con la selección brasileña en el año 2002, que fue subcampeón del mundo en 1998, que obtuvo una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 1996, que fue campeón de la Copa América en 1999, que fue campeón de la Copa Confederaciones en 1997, uno de esos delanteros volantes ofensivos, si se puede decir, que fue elegido mejor jugador del mundo en el año 1999, un jugador impresionante que tenía una buena pegada de pelota parada, que no era un jugador precisamente rápido, pero que era buen definidor, que era la gran figura que tenía el Barcelona en aquellos años donde no ganaba tantas cosas, en los años 98, 99, 2000, 2001. Hizo una dupla letal con Ronaldo y con Ronaldinho más retrasado en aquel Brasil del año 2002, donde aquella selección fue, junto con la del 1970, las únicas 2 campeonas del mundo donde pudieron ganar todos los partidos que jugaron. Puesto 7 para Rivelino. Maradona dijo que aquella selección que vio de Brasil
él prefería a Rivelino sobre Pelé. Al margen de esa opinión, tenemos que decir que fue un grandísimo jugador habilidoso, tal vez el mejor técnicamente dotado en cuanto a gambeta, en cuanto a parar la pelota, arrancar en velocidad de nuevo, en cuanto a esa clase de movimientos. Fue campeona del mundo en 1970 con Brasil, también fue cuarto en 1974 y tercero en 1978. Es ídolo tanto en el Corinthians como en el Fluminense, además que jugó en el Al Hilal de Arabia Saudita, jugando un total de 778 partidos, marcando 243 goles. Fue un volante ofensivo, a veces delantero, que destacaba por esa gambeta en amague, en arrancar en velocidad de vuelta. Hay algunos materiales que lo avalan. Fue campeón con Fluminense y también fue campeón con Corinthians, así como también fue campeón en Arabia Saudita. Y obviamente fue campeón del mundo con la selección brasilera. Un jugador impresionante, en el cual jugó un total de 92 partidos y marcó 26 goles. Puesto 6 para Roberto Carlos, para muchos el mejor lateral izquierdo de la historia del fútbol, junto con Paolo Maldini, junto con Silvio Marzolini, junto con Marcelo, puede ser, junto con tantos otros, con Matías Sammer, pero yo creo que para mí junto con Maldini fueron los dos mejores en ese puesto. ¿Qué podemos decir de él? Que fue figura en el Real Madrid, que fue figura en el Palmeiras, que tuvo un breve paso por el Palmeiras, por el Corinthians, que tuvo un muy pequeño paso por el Inter de Milán, que fue campeón del mundo en el año 2002, que fue subcampeón del mundo en el año 1998, que fue campeón de Copa América en el año 1999, que participó del Mundial 2006, donde Brasil quedó eliminado en cuartos de final, que fue campeón de la Copa América en 1997, la Copa Confederaciones en el año 1997, que fue subcampeón del año 1995, que también participó de la Copa América en el año 1993, que podemos decir que también ha sido campeón de Champions League en 3 ocasiones, tanto en el año 1998 como en el año 2000 y 2002, que fue campeón en 4 oportunidades con la Liga de España con el Real Madrid, que también fue campeón en 2 oportunidades de la Supercopa de Turquía con el Fenerbahce, que fue campeón en 2 oportunidades de la Serie A de Brasil con el Palmeiras, que fue campeón del mundo con Real Madrid en 2 ocasiones, en el año 98 y en el año 2002, un ganador por donde se lo mire. Y además lo más destacable era que tenía una pegada terrible para los tiros libres. Era temible el 3 dedos que le metía él de zurda, que le metió aquel centro a Zidane para hacer aquel gol mítico de volea en la final del año 2002. Un lateral que a muchos nos enamoró, que muchos lo consideramos como uno de los grandes, mejores jugadores de la historia del fútbol brasileño. Puesto 5 para Arthur Antunes Coimbra, mejor conocido como Zico. Uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol de Brasil, a mi juicio el mejor jugador de raza blanca que tuvo el combinado verde-amarelo. Figura e ídolo y leyenda del Flamengo, figura en el Udinese, que tuvo un paso por el Kashima Antlers de Japón, campeón de la primera Copa Libertadores que obtuvo el conjunto carioca en aquellos años, un jugador con una capacidad terrible para lo que es la pegada de tiros libres, jugador que también fue indiscutido en aquella selección brasileña de la década del 80, junto con Sócrates, junto con Falcao, después más tarde junto con Careca, con Tonino Cerezo, con Emerson Leao. Participó de los mundiales en 1978, 1982 y 1986. Tal vez es el único gran jugador de la historia del fútbol brasilero que nunca fue campeón del mundo, que nunca fue campeón de ningún torneo con la selección brasilera, porque tampoco pudo ganar Copa América, la única que disputó en 1979, donde llegó a semifinales. Tiene 5 goles en campeonatos del mundo. Un jugador muy bueno, tal vez de los mejores que tuvo el fútbol mundial durante la década del 80 y uno de los mejores que hubo en la historia del fútbol sudamericano. Un jugador interesantísimo y que obviamente no nos puede faltar en esta lista, ídolo de muchos, tal vez de los mayores de 30, de 40 que los vieron. Dicen que fue uno de los mejores jugadores que vieron en el mundo, campeón, como dijimos anteriormente, de la Copa Libertadores en 1981 con Flamengo, y hasta ahora el único campeón intercontinental o del mundo que tiene el conjunto carioca. Puesto 4 para Romario, el que fue campeón del mundo con Brasil en 1994, que fue campeón de la Copa Confederaciones en 1997, haciendo una dupla letal con Ronaldo. En el 94 lo hizo con Bebeto, que fue campeón de Copa América en 1989 y 1997 con la selección brasilera, que fue también participó de la Copa América de 1987, que también jugó en el Mundial de 1990, en los Juegos Olímpicos
de Seúl del año 1988, donde obtuvo una medalla de plata, que jugó en equipos como el Vasco da Gama, como el PSV, como el Barcelona, el Flamengo, el Valencia, el Vasco da Gama nuevamente, también tuvo un paso por Miami, por los Estados Unidos, por el Adelaide United de Australia, donde se retiró en el América de Brasil. Un goleador terrible, un goleador que hoy en día casi no hay, que convirtió un total de entre amistosos, Copas América y demás torneos, además de los mundiales obviamente, jugó un total de 95 oportunidades, marcando 81 goles. Es uno de los goleadores más letales de la historia, con esa capacidad que tenía de girar rápido y definir casi en un primer toque, un definidor nato, que en 987 partidos marcó 774 goles. Un jugador que fue integrante de aquel Dream Team del Barcelona en el año 1993 al año 1995, haciendo una dupla letal junto con Hristo Stoichkov. Un delantero que tal vez fue cuestionado muchas veces por ser poco profesional o por no ser muy apegado al entrenamiento, pero que obviamente le sobraba aún así para marcar una diferencia abismal en el mundo del fútbol. Puesto 3 para Ronaldinho Gaullo, el que muchos consideran como el mejor jugador de fútbol que vieron en sus vidas, con esa capacidad y ese talento que tenía de juego increíble, que fue jugador del Gremio en sus inicios, que luego pasó por el Paris Saint-Germain, donde ha sido campeón en varias oportunidades, que pasó por el Barcelona a integrar aquel equipo fantástico junto con Sami Eto'o, junto con Ludovic Giuly, junto con Deco, junto con Carles Puyol, con Xavi. Un equipazo que tenía Barcelona, que fue campeón de la Champions League de la temporada 2005-2006, que fue campeón de la Libertadores en el año 2013 con el Atlético Mineiro, que fue campeón del mundo con la selección brasileña en el año 2002, que también participó del Mundial 2006 con la selección brasilera, que fue campeón de la Copa Confederaciones en el año 2005 con la Canariña. ¿Qué más decir de Ronaldinho? Que fue el primero que lo ayudó a Messi a poder adaptarse al mundo del fútbol, el cual lo integró, el cual lo tuvo como el primer gran compañero que tuvo en el Barcelona, debido a que el primer gol que hace Messi en su carrera a nivel oficial, el pase se lo da a Ronaldinho, que en aquel mítico 3-0 que el Barcelona le ganó al Real Madrid fue la figura a él, marcándole 2 goles al conjunto merengue. Un jugador, yo creo que no hay muchos jugadores así hoy en día, no hay casi con esa habilidad, con esa capacidad de sacarse jugadores de encima. ¿Qué decir de él? ¿Qué decir de un jugador que también pasó por el Milan? No se puede decir mucho, fue 2 veces ganador de un Balón de Oro, un jugador que muchos consideran ídolo, que en su momento fue el mejor jugador del mundo indiscutiblemente, y que obviamente merece su lugar en esta lista, que a mi juicio es el puesto 3 de mejores jugadores de la historia del fútbol brasileño. Puesto 2 para Ronaldo Nazário, el fenómeno, figura en el Cruzeiro desde que surgió en el año 1993, donde estuvo también en el PSV Eindhoven en el año 1994 hasta el año 1996, donde fue figura en el Barcelona en el año 96-97, después estuvo en el Inter entre los años 97 hasta el año 2002, donde después participó en el Real Madrid en el 2002 hasta el 2007, donde después jugó en el Milan entre el 2006 y el 2008, y donde después terminó su carrera en el club sus amores, es decir, en el Corinthians. En total marcó en su carrera 518 partidos, 352 goles. Tuvo una carrera un poco corta debido a que estuvo un poco entorpecida por algunas lesiones, sobre todo entre los años 99 y 2001, y también tuvo una lesión en el año 2007 que no le permitió rendir al máximo nivel. Fue un jugador que volvió y fue elemental para que Brasil ganara aquel Mundial del año 2002. También ganó el Mundial de 1994 con la selección brasilera, pero no participó en ningún partido. También participó del Mundial de 1998 con la Canariña, donde también es subcampeón, y a su vez también participó del Mundial 2006 con la selección alemana. A su vez ganó 2 Copas Américas, 1997 y 1999, y también ganó una Copa Confederaciones en el año 1997. Fue campeón con el Barcelona de una Copa del Rey, una Supercopa de España, fue campeón con el PSV, fue campeón con el Cruzeiro, ganó 2 títulos de Primera División de España con el Real Madrid, una Supercopa de España, ganó una Copa de Brasil con el Corinthians. Fue un jugador ganador al taco, ganó Copa de UEFA con el Inter, ganó, como dijimos, una Copa Intercontinental con el Real Madrid. Es uno de los pocos casos que ha ganado Copas Intercontinentales, pero no ha ganado ninguna Champions League ni tampoco ninguna Libertadores.
Un delantero que yo admiré, era mi ídolo de chico, o uno de mis grandes ídolos de chicos, un definidor que mezclaba potencia física con técnica y velocidad. Un jugador completísimo, uno de los mejores, a mi juicio, el mejor delantero de la década del 90 junto con Gabriel Omar Batistuta. Creo que no había muchos más, tal vez Roberto Baggio o Romario, uno de los mejores centros delanteros de la historia del fútbol y que obviamente no puede faltar en esta lista. Y en el puesto número 1 les va a tocar decir a ustedes como vengo haciendo en los últimos videos. Por un lado Pelé y por el otro Garrincha. Pelé siendo para muchos el mejor jugador de la historia del fútbol y por el otro lado Garrincha, que es tal vez el ídolo más popular que tiene Brasil en toda su historia. Los dos campeones del mundo, Pelé siendo el único jugador de la historia del fútbol que ganó 3 mundiales, mientras que Garrincha fue uno de los pocos que ganó 2. Lo que sucede es que Pelé en el año 1962 no participó mucho debido a que salió lesionado, mientras que Garrincha en el año 1962 lo ganó prácticamente con no la cantidad de calidad que él tenía, la tenían sus compañeros, lo ganó siendo él la máxima figura y el goleador, uno de los goleadores de aquel mundial. Y en el año 1958 los dos en un máximo nivel de esplendor, uno como el extremo derecho y el otro como número 10. Los dos, a mi juicio, mejores jugadores de la historia del fútbol brasileño. Ustedes me podrán discutir que tal vez tendría que haber estado Ronaldo, o Romario, o Ronaldinho, tal vez Zico. Yo creo que para mí fueron los dos jugadores más importantes de la historia del fútbol de Brasil y uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol sudamericano. Creo que fue en el año 2006 elegido el cuarto mejor sudamericano del siglo. Luego, con el paso de los años, habría que discutir si con el nieto de Messi y demás podrá ocupar ese lugar. Por el caso de Pelé, 1.251 goles en 1.300 partidos, en más de 1.300 partidos. Ambos jugadores extraordinarios. Los que lo vieron a los dos dicen que fueron los mejores del siglo. Algunos dicen que Garrincha fue mejor que Pelé, otros dicen que Pelé fue mejor que Garrincha. Yo he visto videos de ambos. Garrincha tenía una excelente pegada de pelota parada, Pelé era un excelente goleador y que además número 10 y gran asistidor. No me puedo quedar con uno solo. Garrincha fue un adelantado de lo que hoy es en día la MAG y demás. Garrincha lo hizo hace 50 años atrás y Pelé obviamente combinaba la potencia física, el gran cabezazo. Muchos dicen que el mejor jugador de la historia tendría que tener las piernas de Maradona y la cabeza de Pelé. No me puedo decidir por uno de los dos, se los dejo a ustedes en los comentarios, a ver qué decían para ustedes dos, cuál es el mejor de los dos, el mejor jugador de la historia del fútbol brasileño. Se los dejo a ustedes, les agradezco infinitamente por haber brindado un rato de su tiempo para mirar este video y que puedan disfrutar de un top tan lindo como es el del fútbol brasileño. Así que gente, sin más preámbulos, sin nada más que decir, muchas gracias por el video, se suscriban, le den like y denle a la campanita para que les lleguen notificaciones. Y nos vemos, gente, en la próxima edición de FUTOP 5. Hasta luego.